grabando. Buenas noches, esto es Estadística General, sesión 17. En la clase anterior estuvimos explicando la práctica 1.1 y 1.2. En el día de hoy vamos a iniciar la unidad 2, una unidad que es bastante larga y es la unidad que completa el primer parcial junto con la unidad 1. Entonces, para mí, esta es la parte más importante de esta asignatura, esta parte que vamos a ver hoy, así que presten un poquito de atención. Vamos a ver qué hemos visto y qué no hemos visto. Habíamos visto ese cuadrito. Creo que no, maestro. Ese cuadrito habla de lo que son las variables. Este capítulo 2 se llama Organización y presentación de datos. ¿Qué es organizar datos? Los datos se organizan en tabla de distribución de frecuencias. ¿Dónde se organizan los datos? En tablas de distribución de frecuencias, que es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, sus frecuencias. Entonces, ¿qué hemos visto o qué podemos decir? Para organizar datos, si la variable es cualitativa, como por ejemplo facultad, que es cualitativa, entonces tenemos por respuesta una categoría o un atributo. Entonces decimos, en facultad, ¿cuáles son las respuestas de facultad? Economía, ingeniería, medicina, humanidades, artes, entre otras. Entonces a esas respuestas le llamamos, como dice ahí en rojo, categorías. Ponelo más grande para que lo vean mejor. A esas respuestas de la variable le llamamos categorías cuando son cualitativas y le llamamos clases cuando son cuantitativas. Ejemplo, si tengo sexo aquí, ¿cuáles son las categorías? Masculino, femenino. Ok. Y si tengo aquí estado civil, ¿cuáles son las categorías? Soltero, casado. Pero Si tengo divorciado. color favorito, ¿cuáles son las categorías? Los Rojo, colores. azul, amarillo. Okay. Gris. Entonces, puedo decir ya que usted entiende que cuando la variable es cualitativa, las respuestas de la variable se llaman categorías, ¿cierto? Cierto, ¿verdad? Cualitativa es categoría, sí. Ok. Entonces, las cuantitativas, que son las numéricas, las respuestas de la variable se llaman clases. Ejemplo, ahí dice tiempo en servicio. Como dice tiempo, se supone que en años, ¿verdad? De 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 y de 20 a 24 años. Entonces, las respuestas en la variable cuantitativa se denominan clases. Yo pregunto, ¿cuál es la tercera clase en esa tabla? La tercera clase, ¿cuál es? De 10 a 14, pro. De 10 a 14. ¿Y la quinta clase, cuál es? De 15 a 19. De 20 a 24. 24. La primera clase, ¿cuál es? De 0 a 4. ¿Y la cuarta?
De 15 15 a a 19. 19. ¿Y la segunda? De De 5 a 9. 5 a 9. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué el maestro hace esa pregunta? Porque en el examen le pregunto lo mismo y siempre me contestan mal, casi siempre. Yo le pregunto por la tercera clase y me responden con la primera o con la quinta. Entonces, a mí me interesa que usted sepa cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, cuál es la cuarta y cuál es la quinta. Si nada más son 5. Si son más, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Usted tiene que saber qué es lo que le están preguntando. ¿De acuerdo? ¿Ya saben cuál es la segunda? De 5 a 9. De 5 a 9. Sí. 5 a 9. ¿Y saben cuál es la cuarta? 15 a De 19. De 15 a 19. Ok. 15 a 19. Si ya usted entiende que usted comprende eso, entonces podemos avanzar. Las clases tienen algo importante que se llaman límites. Las clases están compuestas por límites. Existe un límite inferior que es el que está a la izquierda y existe un límite superior que es el que está a la derecha. El límite inferior es el número a la izquierda y es más pequeño que el límite superior que está a la derecha. ¿Eso se entiende? Claro que sí, maestro. Sí, maestro. Pero los compañeros tienen que mutearse mientras usted está hablando. Sí, los compañeros como que no están en eso. Un abanico. ¿Y el abanico mío está haciendo ruido? No. Vamos a continuar. El límite inferior. Se fue la imagen, maestro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El límite inferior de la cuarta clase, ¿cuál es? 15, maestro. 15. El inferior. Ok. ¿Y el superior, cuál es? 19. ¿Y el límite superior de la primera clase, cuál es? 4. 4. ¿Y el inferior? 0. 0. ¿Y el límite inferior de la tercera clase? 10. ¿Y el superior? 14. 14. Entonces, en eso no hay duda tampoco. No, señor. Señor. Ok, vamos bien hasta ahora. Resulta que una tabla de frecuencia tiene algo que se llama intervalo de clase. Escuche bien, intervalo de clase. ¿Qué es el intervalo de clases? Es de cuánto en cuánto va la clase o la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. Ejemplo, se cuenta con las manos. Si usted empieza en el 0, ¿en qué número termina? Dele a ver. Si empieza en el 0, ¿en qué número termina? El 4. El 4. 4. Ok. Entonces, ¿de cuánto en cuánto va esa clase? De 5 en 5, maestro. De 2 en 2, profe. Vaya a ver, cuente, empieza en el 0, en la esquina de un dedo y cuente a ver. ¿De cuánto en cuánto le da? Da de 5 en 4. 5, maestro, porque de 0 De 4. a 4. De 4. Le da de 4. Yo digo que de 4, yo creo. Yo creo que de 5. De 1 en 1. Yo digo de 4. De 4. 4. Vamos a ver, De vamos a 4 en ver. 4. Vamos a ver. Vamos a Les ver. explico, maestro. Vamos a ver. Sí, voy a dejar que le explique, pero le voy a decir algo. Utilice siempre Cinco. su mano para hacer ese tipo de trabajo. 0, 1, 2, 3, 4. Explíquele, amigo. 0, 1, 2. El 0 se cuenta, aunque sea 0, porque es un límite que tenemos inferior. Entonces tú comienzas con 0, que sería el 1.
sigues con el 1, que sería la segunda. Así sucesivamente hasta llegar a 4, que te dan 5 en total. Mire, mi manita, mire, si usted piensa, mire, el primer dedito es 0, el segundo es 1, el tercero es 2, el otro es 3 y el otro es 4. ¿Cuánto hay de 0 a 4? 5. 5 lugares. Entonces el intervalo va de 5 en 5. Ahora, de 5 a 9, hágalo. Igual. Si es del 0, son igual, maestro. Del 10 al 14, hágalo, a ver. 10, 11, 12, 13, 14, 5. Entonces, si usted lo ve a simple vista, como hacen mis queridos alumnos que no participan de clase ni ven los videos, se queman. Porque si usted lo ve a simple vista, usted dice de 5 al 9 hay 4 lugares. Eso es correcto. Pero en tabla de frecuencia es inclusive. El primer límite se cuenta. Entonces ahí está el fallo. Esto se hace con la mano siempre para usted asegurarse que lo está haciendo bien. Yo quiero saber de 15 a 19 cuánto hay. Yo agarro mi dedito, empiezo con el 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces va de 5 en 5. Ya yo sé que el intervalo de clase es 5. Ok. Ahora, en el examen, primer parcial, que es el 13 de este mes, Dios mediante, a usted le va a aparecer una tablita como esa y usted tiene que saber de cuánto en cuánto va ese intervalo para poder resolver lo que tiene que resolver. Entonces yo le voy a hacer una observación. Dígame un límite inferior, cualquiera. 5. El 5. Ok, usted eligió el 5. Al 5, réstele el límite inferior anterior. ¿Cuál es el anterior? 0. 4. Ah, no, sí, es 0. Límite inferior anterior. ¿Cuál es? 0. 0. Entonces, si al 5 usted le resta 0, ¿qué le da? 5. Sí. Eso quiere decir que los intervalos van de 5 en 5. Pero digamos que usted elija otro límite, que no sea el 5. El 20. 20. Al 20, réstele el anterior. Y da 5. Al 20 Queda le menos resta el 5. anterior. 5 ¿Cuál es el anterior? 15. 15. Y si le resta 20, 15, ¿cuánto le da? 5. 5 también, profe. Entonces, de esa forma, usted se da cuenta con exactitud de cuánto en cuánto van los límites. A un límite inferior, si quiere escriba, le resta el límite inferior anterior y así le da el intervalo de clase cuando la tabla está hecha. Cuando está elaborada la tabla, cuando se la dan hecha así como esta, usted lo busca de esa forma. ¿Ok? ¿Estamos claros de eso? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Bueno. profe, estamos claros ahí. Yo espero que sí. Entonces, ya yo le dije que el límite inferior en la tercera clase es el 14, ¿verdad? No, ¿Verdad bro. que sí? No, el 10. No, el 10. No, El inferior, no el 14. El 10, el inferior. El 10, el inferior. El superior es el 14. Estamos claros de eso. Entonces, ¿de cuánto en cuánto va ese intervalo en esa clase? De 5 en 5. de 5 en 5. ¿Cuántas clases tiene esa tabla? 5. 5. 5 clases. 5 clases, Cinco. muy bien. ¿Y qué, este 20, qué significa? Significa frecuencia absoluta simple. Ese 20, esos números que están ahí, significan frecuencia absoluta simple. En la tercera clase, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 32. 32. 7. La primera, 20. 20. en la cuarta, 20.
14. 14. En el examen, le voy a preguntar cuál es la frecuencia absoluta en tal clase, en la cuarta, un ejemplo. Ahí la respuesta sería 14. Pero las respuestas me ponen 20 casi siempre. Que hay gente que no sabe qué significa cuarto. Entonces, por eso he hecho este ejercicio, para que usted sepa qué significa primero, segundo, tercero y cuarto, y sepa ubicar lo que le piden, ¿ok? Entonces, Crónica de lo que pasa un maestro. ¿eh? Crónica de lo que pasa un maestro, el profe. Sí, el maestro pasa de todo, pero hay que tener paciencia. Y yo, gracias a Dios, la tengo. Entonces, continuamos. Ya sabemos mucho de esto. Entonces, cosas importantes que los elementos de una distribución de frecuencias, ya se los dije. Clase. Dije que una clase son cada uno de los grupos que definen una distribución. Ya ustedes saben qué es una clase, ¿verdad? De tal número a tal número. Y saben cuántas clases tiene una tabla, ¿verdad? Clase abierta es cuando la clase inicia en un número, pero no pone, dice el límite inferior, pero no dice cuál es el superior. O dice el superior, pero no dice el inferior. Ejemplo, cuando usted le dice mayor de 18 años, ¿qué le están diciendo? De 18 en adelante, pero no le están diciendo fin. Exacto. Yo dije que los límites, hay dos tipos de límite. Inferior, que es el que está a la izquierda de la clase y el número menor. Y superior, que es el que está a la derecha y el número mayor. Existe otra cosa importante, otro elemento importante, que se llama la marca de clase o punto medio. Cuando usted dice marca de clase, es lo mismo que usted diga punto medio de la clase. Y es el valor que representa una clase. Es el punto medio valor que está en el centro de la clase. Y se busca con esa fórmula que dice ahí. Punto medio, que se denomina aquí generalmente, o PM, punto medio, es igual límite inferior más límite superior y el resultado se divide entre 2. Entonces vamos aquí a la preguntita de nuevo. El punto medio de la segunda clase, ¿cuál es? ¿O cómo se calcula? Punto Se medio de calcula de la segunda siguiente manera, clase. maestro. Se calcula de la siguiente manera, maestro. Sería 5 más 9 igual a 14. Entre 2 te da 7. Así mismo se calcula. Se suman los dos límites y el resultado se divide entre 2. El 7 es el punto medio entre el 5 y el 9. Excelente. Entonces, de la primera clase, ¿cuál es el punto medio? Otra persona que me ayude. Punto medio de la primera clase, ¿cuál es? Profe, en este caso sería 2, 4, 0 más 4 es 4 dividido entre 2. 4 dividido entre 2. Da 2. Entonces, el 2 es el número que está en el centro del 0 y el 4. Eso es correcto, muy bien. Y de la clase número 5, ¿cuál es el punto medio? Yo, maestro. Sí. 20 más 24 son 44, dividido entre 2 serían 22. Ok, muy bien. Entonces ya sabemos buscar el punto medio cuando te dan una tabla que está hecha o elaborada, ¿verdad? Muy bien. Si eso se entendió, entonces podemos continuar. Esto es por parte. Continuamos. Existe algo importante que es la regla de Sturges. Y eso usted lo va a escribir ahora mismo en su cuaderno, pero como yo se la diga. Regla de Sturges. Para construir una distribución de frecuencias, lo primero que hacemos es aplicar la regla de Sturges. ¿Escribió?
Momento, profe. No me dio tiempo, maestro. Espérese, maestro, que estamos escribiendo. Yo me quedé en regla de Turres. Repito, para construir una tabla de frecuencias, lo primero es ¿Sí? Lo primero es aplicar la regla de Sturges. Bien. Listo. Turges, profe. Sturges, mírelo ahí en la pantalla, si lo ve. Voy a poner amarillito, que lo vea mejor. Ok. Ahí está. Entonces, el primer paso es buscar el rango. Rango. Es el primer paso. Rango. ¿Lo escribió? Sí, maestro. Sí. El primer paso entonces es buscar el rango. Rango. El rango se representa por esa letra R o R, como usted le llame. Cuando usted ve una R, significa rango. ¿Y cómo se busca? El valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cómo se busca? El valor máximo menos el El valor máximo menos El valor máximo menos el mínimo. En otras palabras, el valor más grande se le resta el valor más pequeño. ¿Ok? Segundo paso, número de clases. Número de clases. Ya usted sabe lo que es una clase, ¿verdad? Entonces, cuando la tabla no me la dan hecha, que soy yo que la voy a hacer, entonces yo calculo el número de clases con esta fórmula. K es igual 1 más 3.3 logaritmo de n. Míralo ahí. K es igual 1 más 3.3 logaritmo de n. Listo. Tercer paso. Intervalo de clase. Tercer paso. Intervalo de clase. El intervalo de clase se representa por IC. La I significa intervalo y la C clase. Intervalo de clase es igual al rango entre el número de clases. Escríbalo así si quiere. Intervalo de clase es igual al rango entre el número de clases. El rango dividido entre el número de clases. Entonces, después de esas tres cosas, ya yo creo que estamos listos para una tabla de distribución de frecuencia. ¿Alguna pregunta de lo que hemos tratado hasta ahora? No. No. Okay. Si no hay preguntas, entonces voy a cerrar la videollamada. Vamos a abrir una nueva para hacer unos ejercicios que vamos a hacer entre todos. Okay. Necesito que estos videos se queden grabados independientes para que usted pueda verlo y verlo y verlo hasta que se lo aprenda. Ok, entonces entramos de una vez al mismo enlace.